Derecho y Ciencias Políticas y Radio San Andrés presentan el programa Centro de Conciliación. Es un programa que busca orientar a la ciudadanía para la resolución de sus problemas mediante la conciliación y así crear una cultura de paz. Tengan todos ustedes muy buenas tardes, bienvenidos como cada miércoles a un nuevo programa del Centro de Conciliación. Este programa que pretende orientar sobre la cultura de paz que se genera a través de la conciliación y que usted pueda considerar, por supuesto, ir a solucionar todo aquel conflicto de manera extrajudicial y, por supuesto, la invitación para que pueda asistir a visitarnos y a informarse de manera correcta sobre lo que es la conciliación en las instalaciones que están en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Mayor de San Andrés. Soy Isabel Segada y el día de hoy tenemos el gusto de contar con un profesional de nuestra Casa Superior de Estudios, Israel Lahor, quien nos acompaña el día de hoy. Lo voy a presentar, es pedagogo de la carrera de Ciencias de la Educación de la Universidad Mayor de San Andrés y tiene una especialidad como Peace Worker en Alemania y ha trabajado durante 8 años en la construcción de espacios de convivencia armónica. Es muy interesante todo el trabajo que ha desempeñado Israel en favor justamente de la construcción de estos espacios que son muy importantes. Los adultos entendemos que podemos solucionar nuestros conflictos a partir de los juicios, ¿verdad? Mientras que ahora con esta implementación, con este proceso de la cultura de paz, pues vemos que es posible diferenciar aquello y convivir en paz y que podemos esto trasladar a nuestros hijos y que podemos convivir de esa manera para que ellos tengan una mejor perspectiva de lo que es la vida. A ver, es bueno que podamos conversar en este espacio sobre el clima de esa convivencia pacífica, sobre todo cuando hablamos de los centros educativos, donde se empieza a fomentar habilidades sociales como la mejora de la comunicación, la negociación, la mediación y de que esta posibilidad que se les brinda a estas niñas, niños, jóvenes que están en esa etapa justamente de crecimiento y que pueden tener una mejor comprensión de lo que se busca con la cultura de paz, pues es un trabajo que ha ido realizando Israel a lo largo de su carrera profesional, con quien vamos a conversar esta tarde. Israel, es un gusto tenerte en el programa del Centro de Conciliación. Gracias por el tiempo que nos brindas el día de hoy. Bueno, el agradecido en realidad soy yo. Me parecen importantes este tipo de espacios que promueven justamente la cultura de paz, ya que estamos en un entorno y en un medio bastante complejo, ¿no? Donde privilegiamos la noticia más amarillista, más roja, más confrontativa, y no nos damos el tiempo para conversar sobre temas mucho más amenos y que más bien van a ayudar a construir espacios de convivencia armónica más importantes. Entonces, agradecido por esto y vamos a intentar ir no solo intentando ver el tema desde la cuestión académica, sino más bien transmitirles lo que me parece algo más interesante, que es la experiencia que hemos ido generando a lo largo de este tiempo en la construcción de estos espacios en las unidades educativas con las que trabajamos aquí en la Ciudad del Alto. Me parece excelente el planteamiento que tienes esta tarde. Y para empezar, durante tu trabajo, queremos ver cómo ha sido justamente la aceptación de recibir esta orientación en lo que es la cultura de paz. En lo cotidiano, lo que uno hace es concebir el conflicto, a veces de manera repelente. O sea, bueno, nos vamos a pelear, nos vamos a confrontar, pero también se ha escuchado el crecimiento personal que puede significar un conflicto entre partes. En esa labor ustedes han estado. ¿Cómo ha sido la experiencia que ustedes han tenido en la resolución de conflictos en las unidades educativas, Israel? Creo que el punto de partida es bien importante en el sentido de que hemos naturalizado tanto la violencia que ya es de nuestro cotidiano, o sea, ya no la percibimos incluso, ¿no? Entonces, cuando tú le dices a una escuelita, tenemos que trabajar temas de construcción de paz o cultura de paz, dicen,
¿cómo? Pero si nosotros somos una unidad educativa, aquí todos vivimos tranquilitos, estamos felices y nos agarramos las manos. Pero cuando uno empieza a indagar en ciertos conceptos, en ciertas metodologías, ellos van descubriendo que hay que desmontar algunos imaginarios que hemos construido en torno a la paz y a la violencia. Y nos damos cuenta que en pequeñas actitudes, en pequeñas acciones y también en dinámicas que tenemos dentro de la escuela, sí empezamos a reproducir y además a reforzar algunas conductas de violencia. Y como tú decías al principio, es en la primera etapa de primaria en las escuelas donde los niños y niñas van forjando su identidad. Y si en este espacio les mostramos, porque ellos aprenden del ejemplo, ¿no? Es lo principal para que ellos vayan generando habilidades blandas y habilidades sociales, y entienden que solo la violencia, el grito, el golpe, la fuerza, el ejercicio de poder sobre el otro es la única manera de resolver sus problemas, sus conflictos, van a entender que solo así se puede avanzar en la vida, ¿no? Y cuando ya es grande, ahí empezamos con las dificultades más serias, ¿no? De no poder conciliar, dialogar, mediar en un conflicto. Entonces, las escuelitas a un principio siempre sienten el shock, ¿no? De decir, ¿cómo es posible que nosotros, que somos un espacio educativo, reproduzcamos ciertos elementos de violencia, ¿no? Pero cuando empieza a desmontar esto, empiezan a entender que hay una cultura de la violencia también, ¿no? Que tal vez no está tan sobre el papel tan tangible, pero pulula y se respira, ¿no? El adultocentrismo, el machismo, el desapego a las diversidades, la discriminación, se siente y se vive todos los días, pero se ha naturalizado tanto que las escuelas invisibilizan esto, ¿no? Entonces, el primer paso es volver a hacerlos visibles, desmontar esta cultura de la violencia, porque está ya naturalizada, para empezar a trabajar. Entonces, siempre abrir los ojos a veces nos duele un poquito, ¿no? Nos hace interpelar a nosotros como personas, pero es un ejercicio necesario, ¿no? Es verme al espejo y decir, mira, no había sido tan bonito como yo creía y tengo también mis rasgos y mis elementos de violencia. Y el maestro, la maestra, el papá, la mamá, el director, la directora, empiezan a darse cuenta que hay ciertos rasgos que están coadyuvando a que ciertos elementos violentos, como te mencionaba el adultocentrismo, el machismo, etcétera, etcétera, se permeen en el proceso curricular y de avance de contenidos en la escuelita y en la misma dinámica de convivencia en la escuela. Entonces, ese ha sido nuestro primer momento con las escuelas, ¿no? Este despertar y abrir los ojos y darnos cuenta que, bueno, no había sido todo color del arco iris, sino que, como decíamos, la paz se va construyendo, ¿no? No es algo que vamos a obtener, que nos van a regalar, sino que se construye. Y además lo otro que es complejo explicarles, que no es una construcción que se termina, ¿no? No es decir, 2 años y vamos a hacer la escuelita perfecta, pacífica para toda la vida, sino hay que entender que el proceso de construcción de paz es un proceso continuo y permanente. Me gusta mucho la frase de Gandhi que dice, no hay camino hacia la paz, sino la paz es el camino. Entonces nos dice que es un caminar constante. Entonces hay que hacerles también entender esto a las escuelitas, ¿no? Decirles, miren, vamos a empezar el proceso, pero este proceso nunca se va a terminar, ¿no? Pero el beneficio es que vamos a aprender a convivir de una mejor manera. Entonces, sí es un tema que hay que ir sensibilizando y hay que empezar a trabajar de poco a poco, ¿no? Sí, se entiende muy bien y definitivamente es un gran paso, ¿no? Desde esa perspectiva, porque la educación para la paz es una paz en el entorno cotidiano de resolución de conflictos. Muchos dicen a pequeña escala cuando hablan de los pequeños, pero no, pues esto tiene una dimensión muchísimo más grande, Israel, el trabajo que ustedes van realizando, ¿no? Y justamente desmontar y develar aquello desde los adultos, quienes son los maestros, ¿no? Y posiblemente tal vez en algún momento les ha tocado trabajar con las juntas de padres de familia, quienes tú dicen, ¿no? Bueno, son el ejemplo a seguir. Vaya qué ejemplo en todo caso que brindamos. Ahora, en ese contexto, Israel, ustedes como conflictos dentro de las escuelas y dentro de los menores, de estos niños, niñas y jóvenes, adolescentes, han visto que el bullying es algo determinante, se lo ve como un conflicto, como una posición encontrada entre pares, o qué otros problemas han podido identificar que son importantes empezar a trabajarlos desde lo más profundo, ¿no? ¿Cuáles serían? Totalmente. Yo creo que sí, el bullying es permanente y es una realidad, incluso ahora con el ingreso de las tecnologías y la pandemia que ha hecho que esta efervescencia por las TIC se ahonde, el ciberbullying también es una realidad, ¿no? Y se está trabajando con las unidades educativas,
Pero sí, muchas veces caemos en concentrar los esfuerzos, los medios y los recursos en solo la violencia visible, ¿no? La violencia directa, como diría Galtung, ¿no? Los golpes, la violencia psicológica, la violencia física, económica, la que quieras, todo el tema de la violencia visible, pero dejamos de lado muchas veces temas como la violencia cultural y la violencia más a nivel estructural también, ¿no? Entonces yo creo que estos tres elementos tienen que empezar a cohabitar, ¿no? Trabajar, sí, temas de bullying, pero luego hay que buscar cuál es la razón por la que estos jóvenes o estos niños están empezando a hacer el bullying. Y ahí vemos que hay elementos culturales, ¿no? Como te hablaba del machismo, el tema de el patriarcalismo, y hay temas estructurales como temas de discriminación por razones económicas, religiosas, etcétera, etcétera. Entonces, si no atacamos los tres elementos en la escuela, es difícil el abordaje. Y, ¿sabes? Tiene que ver mucho con el enfoque que le demos al concepto de cultura de paz. Por ejemplo, en las escuelas, cuando nosotros empezamos a trabajar, todas las escuelitas tienen su comisión de disciplina, se llamaba, ¿no? Es la comisión de disciplina, que básicamente es la comisión del castigo, ¿no? Es los que deciden qué castigo se le va a dar al estudiante o qué castigo se le va a dar al papá o a la mamá que ha fallado en algún elemento de la unidad. Entonces ya reforzamos el tema de la violencia, ¿no? Decimos que ante un conflicto tiene que haber un castigo, ¿no? Si no hay un culpable, el conflicto no se ha resuelto. Y a veces empezamos a individualizar el conflicto y no vemos a la situación como el conflicto, sino a las personas. Y ahí es donde el conflicto se puede salir de control. Entonces hemos hecho un trabajo de ir viendo estas necesidades de la unidad educativa y hemos cambiado la percepción de la disciplina, ¿no? O sea, disciplina no es los niños quietos, castigados y sin moverse, sino más bien es ahora la comisión de convivencia armónica, ¿no? Y es como más bien promovemos el tema de que si hay impuntualidad, ¿cómo promovemos la puntualidad en vez de castigar la impuntualidad, ¿no? El tema era de castigar a los que tiran basura en el patio. ¿Por qué no promovemos más bien la limpieza de la escuela? Entonces es concentrarnos en los valores en vez de centrarnos en los castigos. Y ha sido un cambio profundo, ¿no? Entonces hemos empezado a celebrar más bien lo bueno, lo positivo que hacemos en la escuela, en vez de empezar a perseguir y castigar lo malo. Entonces es un primer elemento. Entonces no es castigar el bullying, sino entender por qué está pasando el bullying y más bien trabajar en la solidaridad y en el diálogo entre los niños. Entonces tenemos en algunas escuelas círculos de diálogo donde los jóvenes se reúnen y empiezan a hablar de sus problemas, de sus cositas. Claro que esto toma más tiempo. El castigo es inmediato, rápido, no necesita mucho trabajo, pero no resuelve el conflicto. En cambio, una solución, una transformación del conflicto va a necesitar de que pongamos tiempo, esfuerzo y nos sentemos a dialogar. Entonces, toma más tiempo, sí, pero los resultados son mucho más satisfactorios y a más largo plazo. Entonces, ese es un primer elemento, ¿no? El cambio de enfoque, de mirada, ¿no? De cómo estamos percibiendo a la escuela. Y lo segundo es también entender a fondo qué está pasando en mi escuela. Nosotros hemos hecho un pequeño diagnóstico en las escuelitas que trabajamos sobre seguridad escolar. Entonces les hemos pedido a estudiantes, a papás y a los maestros que nos digan dónde eran los puntos de inseguridad que sentían ellos. Y estudiantes, papás y maestros sienten de diferentes formas la inseguridad, ¿no? Para las niñas y los niños, los baños eran lugares inseguros, donde no se sentían bien. Para papás, el parque era un lugar peligroso, porque decían, no, es peligroso, hay personas extrañas, ta, ta, ta. Pero para los niños, el parque era un lugar lindo, ¿no? Porque van a jugar. Y los maestros veían el semáforo de la calle como un elemento peligroso, ¿no? Entonces, vemos que la convivencia armónica tiene también diferentes percepciones de los que están cohabitando en la escuela y hay que reunir todas estas percepciones para empezar a tener un diagnóstico integral, ¿no? De decir, a ver, ¿dónde están los puntos de inseguridad? Y lo otro importante para empezar a hablar de convivencia armónica en las escuelas es que estudiantes, papás y maestros se sientan seguros. El sentimiento de seguridad es otra cosa. Puedes tener cámaras, puedes tener policías, pero si ellos no te dan este sentimiento de seguridad, te vas a seguir sintiendo inseguro. Y sentirte seguro es parte de tu calidad de vida, ¿no? Tu dignidad como persona, como estudiante, como papá, como maestro. Y había muchos maestros que decían, no me siento seguro al venir y al irme de la escuela, ¿no? O papás que dicen, pese a que yo le dejo a mi hijito en la puerta, no me siento seguro como papá dejándolo ahí. Entonces ya tenemos un sentimiento de inseguridad que tiene que ver también con la violencia, con ejercicio de violencia hacia derechos que tenemos nosotros como individuos. Entonces es importante el segundo paso, hacer este análisis, este diagnóstico integral en las escuelas. Y el tercer paso ya es organizarnos, ¿no? Cada escuela tiene que empezar a tener un sistema de protección, empezarse a organizar, empezar a poner esos elementos dentro del avance de la escuela, de sus contenidos en la currícula, en los planes de desarrollo curricular en cada aula,
y ya se hace un trabajo más integral. Y claro, estoy resumiendo mucho, pero este trabajo que te estoy contando ahora nos ha tomado estos 8 años que les he hecho de experiencia, porque es también un proceso de aprendizaje, ¿no? Y me parece que ahora se han dado pasos muy grandes, por ejemplo, este espacio desde la Facultad de Derecho me parece importantísimo, que antes no existía, ¿no? Esto de conciliar era sí o sí irnos a un juicio, y en la escuela era sí o sí irnos al castigo, a la expulsión. Entonces creo que si quieres, la primera piedra angular es justamente cambiar nuestra mirada y el enfoque de cómo percibimos los conflictos, ¿no? Me parece importantísimo el hincapié que haces justamente y aplaudimos, Israel, este trabajo, todos estos años que han estado trabajando y definitivamente es un proceso de ida y vuelta, ¿verdad? De recoger aprendizajes. Pero cuando hablamos de los chiquitos, que hemos hecho esa explicación en este momento de los más pequeñitos, bueno, tienen una cierta etapa y un cierto procedimiento. Pero cuando hablamos de los jóvenes, ¿cómo es el trabajo? Porque los jóvenes actualmente presuponen todo, conocen todo y definen, ¿verdad?, el ejercicio de lo que son sus libertades y de sus derechos. Pero esto no siempre se da en pautas claras de los deberes y obligaciones que tienen los jóvenes con dichas libertades y dichos derechos que conlleva cada uno. En este sentido, ¿cómo ha sido el trabajo que ustedes han realizado en lo que es promover la cultura de paz? Ha sido un punto bien importante. Me parece lindo que lo menciones porque te comento, ¿no? Al trabajar en los espacios, nosotros en las escuelas hemos construido acuerdos de convivencia, se llama, ¿no? Que en teoría suplantan, si quieres, a los reglamentos internos que antes tenían, ¿no? Los reglamentos nos parecían imposiciones poco democráticas, y lo que hemos hecho es generar un espacio donde papás, estudiantes y directores construyen sus acuerdos de convivencia, que, bueno, vienen a ser un poco más comunitarios, si quieres, en términos de reglamentos internos, ¿no? Y un tema que ha salido en todas las escuelas, de todos los papás y de todos los maestros, era taller de obligaciones con los jóvenes, ¿no? Porque, claro, tienen claros sus derechos, pero, no hay límites y es complejo manejarlos, ¿no? Y cuando uno habla con los estudiantes, con los jóvenes y las jovencitas, les dices que, qué está pasando, qué onda, ¿no? Ellos te empiezan a hablar, y en el diagnóstico pequeño que hemos hecho hay un sentimiento de falta de justicia. Es una necesidad que ellos tienen, una necesidad de justicia, en el sentido de que exista equilibrio de poder, una distribución equitativa de responsabilidades, y que exista también un respeto a su identidad como jóvenes, como personas y que tienen voz y voto. Entonces ellos decían, en la escuela, por ejemplo, hay maestros que tienen sus favoritos, decían, ¿no? Y eso no me gusta, por eso soy rebelde, ¿no? O en acá se decía, mira, yo tengo hermanos, pero mi mamá a mí nomás me hace poner la mesa, por eso me rebelo. Entonces había una necesidad de trasfondo de búsqueda de justicia, ¿no? Y creo que eso en conflictos es clave, ¿no? Sabemos que en el fondo, simplificando mucho, ¿no? También la concepción de conflicto, son necesidades insatisfechas que van a chocar, ¿no? Entonces, tenemos necesidades de los jóvenes de justicia y no les estamos entregando espacios democráticos y justos, no se puede avanzar. Entonces, tú le puedes decir, sí, tú tienes responsabilidades, pero te dicen, ¿cómo? Pero me, 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 me sobrepasan con responsabilidades y realmente no puedo ejercer mi vida como joven. Entonces, ha sido un encuentro también con los papás y decirles, a ver, ¿qué está pasando, no? Nos decíamos, bueno, nos imponen uniformes, nos imponen corte de cabello, nos imponen qué tipo de vestimenta traer, cómo hacer las cosas. Y sabemos que en la juventud, en la adolescencia, es donde estamos intentando buscarnos y encontrarnos como individuos, ¿no? Es decir, ¿quién voy a ser de aquí en adelante? Y en esta búsqueda tratamos de ser siempre distintos, únicos, ¿no? Entonces, todo esto va colapsando. Entonces, tenemos que tener a los papás sensibilizados en el sentido de entender estas necesidades de los jóvenes y de los adolescentes construyendo identidad, y de los maestros y maestras en tener la sensibilidad también de generar espacios de justicia, ¿no? O sea, darles esta justicia que necesitan, y ahí ya podemos empezar a hablar de obligaciones con los jóvenes, ¿no? Decir, mira, te estoy dando las condiciones, te estoy escuchando, te respeto, pero también necesito que ahora tú me retribuyas. Entonces, otra vez creo que es también un tema de conciliación ahí, ¿no? Es encontrarnos como comunidad educativa y realmente expresar necesidades, ¿no? De todos los lados, y empezar a construir acuerdos. Nos ha costado también, por los jóvenes intentan esta búsqueda de justicia,
y hay cierto elemento de rebeldía contra la autoridad, ¿no? Y sabemos que en la escuela papás, maestros necesitan un principio de autoridad para poder dinamizar y manejar los grupos de jóvenes, ¿no? Entonces, hay que empezar a construir con maestros, maestras, papás, una autoridad, pero basada en el respeto y no una autoridad basada en el miedo. A mí me gusta mucho decirles eso, ¿no? Si tienen autoridad con miedo, con castigo, golpes, esto, no va a funcionar. El joven al final va a ser rebelde, va a ser más complejo, pero si generamos autoridad con respeto, la dinámica es mucho más sostenible. Y me dicen, ¿y cómo se hace pues, autoridad con respeto? Les digo, con el ejemplo. ¿Cómo les pedimos a los jóvenes que sean puntuales si yo llego tarde, no? ¿Cómo les digo que no sean, que no tomen bebidas alcohólicas si yo estoy tomando en la fiesta, en exceso, ¿no? Entonces, la autoridad con respeto se construye en base al ejemplo y a veces no nos gusta como adultos asumir esa responsabilidad de ser ejemplos, ¿no? Dicen, no, a ver, yo soy solo el maestro y hasta aquí llega y punto, ¿no? Pero tenemos esta responsabilidad como sociedad de empezar a proyectar cierto respeto para ir satisfaciendo esta necesidad de justicia que también tienen los jóvenes y después también exigirles, ¿no? Y es un poco entre lo personal y lo que he vivido ahí en las escuelitas, pero creo que son elementos que podrían coadyuvar en esto, ¿no? Claro, y justamente iba a hacer hincapié en lo que mencionas, en el mismo sistema educativo, porque este tiene que ser un trabajo en equipo, ¿no? Donde se asocien los padres de familia, los maestros, los alumnos. Pero en el sistema educativo vemos que hay una serie todavía de prejuicios que se asocian justamente al conflicto, ¿verdad? No se percibe el aprendizaje que puede proporcionar el cometer un error que los lleve a un fracaso, ¿no? Y se los rotula y se los condena y se los acusa. En consecuencia, nuestro sistema educativo, ¿no? Tal vez no sea una instancia que facilite y motive Mm. justamente el aprendizaje y el crecimiento a partir de estos errores, sino a través de la vergüenza y el temor posiblemente de cometerlos. Y como tú dices, es mejor tal vez alejarse, ¿verdad? En este proceso, ¿cuánto les ha costado a ustedes justamente de que sean ellos parte importante de este proceso que están llevando ustedes adelante? Mira, es complejo. El proceso continúa, ¿no? No puedo decirte ya lo hemos resuelto. Sí tenemos algunos elementos que nos logran avisorar, si que es una luz al final del túnel, pero hay elementos importantísimos. Lo que tú decías, ¿no? En la escuela se nos ha enseñado que equivocarnos es malo, ¿no? Y eso es un elemento de violencia, ¿no? O Sí. sea, te enseñan que el error, etcétera, etcétera, es malo, te hacen pasar vergüenza. Y sabemos que el aprendizaje básicamente es generar conexiones, ¿no? Conexiones emocionales, conexiones a nivel neuronal, y así se genera el aprendizaje. Y muchas veces les digo a los papás y a las mamás, ¿por qué creen que los chicos, las chicas, los estudiantes prefieren los videojuegos a venir a la escuela? Y les digo, porque en el videojuego, si te matas, si te fallas, si te equivocas, te dan otra oportunidad y puedes repetir, repetir, repetir hasta que logras superar el obstáculo y te sientes bien. Si el juego te dice, está bien equivocarte y en algún momento vas a superar el problema y te premia además, ¿no? Entonces, es una experiencia agradable. En cambio, en escuela, como tú mencionabas, te equivocas y todos se ríen, hasta el profesor se hace la burla de vos y se hace una experiencia amarga. Entonces, obviamente, el estudiante se va a refugiar donde se sienta bien, ¿no? En el videojuego, donde él es un héroe que, aunque se equivoque, puede seguir adelante. Entonces, es un cambio otra vez de enfoque profundo, difícil a veces, porque cargamos con este estigma de buscar en el maestro el que sabe todo, ¿no? El que no se puede equivocar. Entonces, desde ahí empezamos con el conflicto. O sea, el maestro tiene que ser el omnisapiente del curso y el que nunca se puede equivocar, que tiene que tener todas las respuestas. Y ahora sabemos que los chicos ya están de ida y de vuelta. O sea, hacen una pregunta al profe, ya han googleado todo, ya tienen más de 10 respuestas. Y eso empieza a frustrar también. Entonces, hay que quitarles el estigma del prestigio al maestro, decirle, mira, no es necesario que tú sepas todo, te puedes apoyar en esto y mostrar que no es necesario saber todo para ser un buen maestro o una buena maestra. Entonces, es también ir otra vez desmontando estos imaginarios que a la larga van a afectar y van a violentar también estos espacios, ¿no? Porque si en el aprendizaje la conexión es emocional y toda la conexión en la escuela es negativa y de vergüenza, son aprendizajes que no nos van a ayudar en nuestro día a día.
¿ya? Yo siempre les digo a los maestros, no hay que preguntarnos cuántos contenidos he avanzado, no hay que preguntarnos cuánto están aprendiendo mis estudiantes solamente, sino hay que preguntarnos qué les estoy haciendo sentir a mis estudiantes con los contenidos que estoy haciendo, qué les estoy haciendo sentir con lo que estamos avanzando en clases. Entonces, tiene que haber un sentimiento positivo, de alegría, de emoción, de pasión, como los videojuegos generan. Y de esta forma vamos a tener aprendizajes que van a perdurar en el tiempo. Entonces, te das cuenta que es un trabajo totalmente de comunidad, ¿no? Por un lado es desmontar ciertos imaginarios que tiene el maestro sobre el prestigio, que no se puede equivocar, es trabajar con los estudiantes que estos espacios son espacios donde uno se puede equivocar, son espacios seguros, me gusta llamarles, cuando tengo talleres siempre digo, es un espacio seguro, no hay respuestas correctas ni respuestas incorrectas, solo hay respuestas y todas estas aportan a construir y también hablar con los papás y mamás, ¿no? Decirles, miren, son espacios donde los niños tienen que estar interactuando, jugando, aprendiendo, entonces no todo el tiempo tienen que estar sentados y haciendo un montón de tareas, que a veces los papás también, si no ven una carpeta gruesa, dicen, no es buen maestro, ¿no? Entonces tenemos que hacer una dinámica conjunta del cambio de enfoque, que creo que se ha estado trabajando muy bien con la nueva ley, pero es necesario seguir profundizando este desmontaje, ¿no? Ahora, dentro de este proceso, ¿cómo es la participación de los muchachos ya en cancha, como hablamos, ¿verdad? El trabajo mismo que ustedes realizan, ¿cómo es que lo llevan adelante? Con los jóvenes, el trabajo funciona mejor cuando, dice, la práctica es mucho más didáctica, ¿no? Entonces, con ellos trabajar directamente generando ciertos productos nos ha funcionado bien. Hemos utilizado algunos recursos, por ejemplo, como el teatro. Hemos hecho bastantes obras de teatro, un concurso de teatro hace un par de años, justamente sobre temas de violencia. Pero, como te digo, es un proceso de aprendizaje. En la primera parte, la primera vez que hemos hecho el concurso, nos han presentado obras que en realidad han empezado a resaltar y a encumbrar la violencia, ¿no? Todo era violencia intrafamiliar, asesinatos, pandillas, ¿no? O sea, era como una apología de la violencia hecha teatro. Nos hemos dado cuenta de, ucha, ya, el enfoque no está tan bien. Entonces hemos hecho otra vez el concurso y ya le hemos dado un enfoque más positivo. Hemos dicho que sean obras de teatro que promuevan la paz, que celebren la vida, ¿no? La convivencia. Y ahí hemos tenido ya unas obras mucho más interesantes y los jóvenes van construyendo y creo que es la mejor manera en que a ellos les quede este tipo de sensibilizaciones. Entonces, ese es un recurso. Hemos hecho también algunos cuentos, historias, tenemos un par de libros ahí hechos por jóvenes, por niños, con cuentitos que promueven también la cultura de paz. Entonces, son estos elementos más lúdicos, más didácticos con los que les llegamos, ¿no? A los estudiantes. Darles una charla como la que les estoy dando ahorita, bueno, en 15 minutos los voy a tener totalmente aburridos, pero si se hace una construcción así de simulacros de videos de YouTube, hemos hecho con ellos y ellos han hecho programas, ¿no? Así que trabajaban temas de cultura de paz. Entonces son cosas que a ellos realmente les gusta, lo conocen, es familiar para ellos. Entonces ya el contenido de cultura de paz como tal, convivencia armónica, educación para la paz, se ingresa de manera más natural en ellos, ¿no? Entonces se ve que hay otras formas de ir trabajando y en una escuela, Adela Zamudio, justamente del Distrito 3 de aquí del Alto, el director incluso ha hecho una jornada, se llamaba la escuela al revés, ¿no? En la que los maestros, los papás y él, el mismo director, se transformaban en estudiantes y eran los estudiantes los que administraban la escuela, entonces ellos eran el director, los maestros, y así una manera también de generar empatía entre ellos, ¿no? Entonces han visto los papás que no es fácil ser estudiante y los estudiantes han visto que no es nada fácil ser maestro y maestra, ¿no? Entonces creo que son estos elementos que parecen muy puntuales, muy anecdóticos, pero realmente van afectando y cambiando de a uno, ¿no? La percepción que tenemos de cómo aquí conviviendo. Entonces son importantes. Me ha gustado mucho esa actividad que realizaron, porque en realidad cuando uno va creciendo y es adulto, se olvida de cómo es la niñez, se olvida de cómo es la adolescencia, ¿verdad? Y la cuestionas mucho. Y dices, pero ¿cómo no entiende? O sea, no ve mi esfuerzo, no ve esto, no ve el otro, ¿no? Y empiezas a cuestionar. Uno se olvida. Qué bonito el trabajo que hacen Israel. Mira, ya hemos llegado a culminar el primer bloque de nuestro programa. Vamos a volver con un siguiente bloque. Les vamos a pedir que nos aguarden. Está muy linda la conversación con Israel Laor y vamos a hablar acerca del trabajo que están realizando.
tienen ya documentos elaborados. Uno de ellos es Aulas de Paz, por ejemplo, ¿verdad? Y vamos a estar conversando sobre todo ese trabajo que va a enriquecer, por supuesto, mucho este proceso de cultura de paz que se lleva para que lo tomen en cuenta. Enseguida, Israel, te pido 2 minutos, retornamos con más del Centro de Conciliación. Nos aguarda, por favor. Perfecto, claro que sí. Enseguida, retornamos con su programa Centro de Conciliación, promoviendo la cultura de paz. La nueva radio universitaria San Andrés. 97.6 FM. Universidad Mayor de San Andrés. Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Consultorio Jurídico. El divorcio notarial actualmente es la desvinculación conyugal voluntaria de dos personas que siempre y cuando no haya hijos, siempre y cuando no haya un patrimonio, ¿no? La ley 603 del Código de las Familias ya nos establece el divorcio. La ley del notariado público en la 483 y a partir de la 202, en adelante nos habla ya del divorcio institucional, ¿no? Consultorio Jurídico, un programa que promueve la justicia. Todos los lunes de 4 a 5 de la tarde, por Radio San Andrés, FM 97.6 y Facebook Live. La nueva radio universitaria San Andrés continúa creciendo. Ya contamos con nuestra propia aplicación para celulares Android. Solo debes ingresar a Play Store y buscar Radio Universitaria San Andrés 97.6 FM, descargarla, instalarla y ya podrás disfrutar de toda nuestra programación a través de Bolivia y el mundo. It's my life, it's now or never. No te olvides de nuestras redes sociales. Nos encuentras como Radio San Andrés en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Y muy pronto ya contaremos con nuestra propia página web. Este es un mensaje de la nueva radio universitaria San Andrés 97.6 FM, integrando a la comunidad. San Andrés Deportes, con la mejor información deportiva. A través del programa te invitamos a ser parte de nuestro equipo, con todo el acontecer del deporte universitario. San Andrés Deportes. Bien, Tono, tienes que tener cuidado. Debes lavarte las manos para no contraer ninguna enfermedad. ¿Estoy enfermo por no lavarme las manos, doctor? Sí, Tony, tienes que lavarte las manos cuando salgas del baño y antes de comer. Sí, doctor. Marca la diferencia y enseña a tus hijos sobre el aseo personal. Enséñales a tener una vida saludable y tranquila. Este es un mensaje de la nueva radio universitaria San Andrés, integrando a la comunidad. 97.6 FM. La nueva radio universitaria San Andrés. 97.6 FM. Estamos de vuelta con el programa que promueve la cultura de paz, Centro de Conciliación. Continuamos. Bien, lo prometido es deuda. Ya nos encontramos nuevamente en nuestro espacio del Centro de Conciliación y tenemos el gusto de tener a Israel Laor como invitado el día de hoy, que estamos un poco acá viendo esa perspectiva de crear esa cultura de paz con los más chiquitos, con los jóvenes. Y dentro de ese proceso, Israel, ustedes han elaborado varios documentos. Uno de ellos había mencionado antes de irnos al corte, que es Aulas de Paz, tejiendo el desarrollo educativo. Hacen mención de la educación en época de pandemia COVID-19, ¿verdad? Cuando los jóvenes, los niños,
quedan confinados en sus casas y a través de las plataformas virtuales ingresan a un nuevo mundo y también a una nueva era, porque hemos estado siempre acostumbrados a que estén sentados en los pupitres frente al maestro, pero esta vez lo tenían que hacer frente a pantallas, frente a celulares, y eso también ha creado un gran conflicto interno propio de los niños que hasta ahora no hemos podido entender bien, pero que continúa y ha persistido durante estos 2 años justamente que las clases se llevan de manera virtual. ¿Cuál ha sido la experiencia que ustedes han podido recoger a través de estos documentos, Israel? Sí, yo creo que, bueno, en la revista sí, como te has debido dar cuenta, mi enfoque siempre es positivo, entonces tratamos de mostrar lo bonito y promover esta cultura más de la convivencia armónica, pero yo creo que el proceso ha sido dramático y traumático, honestamente, con esto de la pandemia en las escuelas, porque no estábamos listos, ¿no? Creo que nadie, ni los papás, ni los maestros, ni los directores, ni los estudiantes estaban preparados para sufrir este golpe tan fuerte de estar más de un año confinados y obligados, si quieres, a aferrarse a las tecnologías para intentar mitigar, ¿no?, el efecto negativo de la pandemia. Y yo hablando con los directores, con los maestros y maestras, siempre estoy en contacto con ellos. Primero han notado que ha habido un incremento en el estrés en ellos, ¿no? Los maestros y maestras se han tenido que adaptar rápido, algunos no tenían ni correo electrónico, ¿no? Entonces han tenido que empezar, ¿no?, el aprendizaje. Otros sí, más bien sí, había maestros, maestras preparados. El Zoom para mí también ha sido un aprendizaje, ¿no? El dar talleres por el Zoom y todo esto. Y lo que es bien complejo, ¿no? Porque cuando hablamos de procesos de aprendizaje en escuela, no solo es pues entregar contenidos, ¿no? No es yo, maestro, vacío mi contenido en la cabeza del niño, sino, como te decía, generar conexiones emocionales, ¿no?, con estos contenidos para que realmente sean aprendizajes significativos. Y es bien difícil generar una conexión emocional a través de una pantalla. O sea, no es lo mismo, estamos charlando, pero yo estoy muy seguro de que si estuviéramos en la misma habitación, la interacción sería mucho más profunda incluso, ¿no? Entonces, ha sido un desafío para el maestro y la maestra el cómo transmitir y generar esta conexión con los estudiantes. Y para un estudiante que ya le es difícil mantener niveles de atención óptimos, teniendo al maestro ahí, imagínate con la distracción que es estar con el celular, la tablet o la computadora frente a él, o sea, con 1000 cositas ahí titilando, moviéndose, es mucho más difícil, ¿no? Entonces, primeros estresados, maestros, maestras, en tener que adecuar todo su material al nuevo escenario. Los segundos estresados, papás y mamás, ¿no?, que se han visto forzados a aprender pedagogía, ¿no? O sea, muchos realmente eran aquí está, profe, mijita, nos vemos a fin de año, ¿no? Y tener que realmente sentarse, ver que no es tan fácil, que la tabla de multiplicar parece tan sencilla, pero no debe ser tan sencilla, y realmente dedicarle unas 3 horas todos los días a estar al lado de tu hijo, de tu hija, atendiendo la clase, velando que cumpla con las cosas. Y he escuchado audios que rompen el corazón de niñas que, profe, no puedo subir a la plataforma mi tarea, ¿no? Y llorando, todo esto. Y se ha generado un estrés en papás y mamás también, sobre todo en mamás. Ya hemos hecho una pequeña encuesta ahí en estas unidades educativas y han sido las mamás las que han realmente afrontado el tema de la pandemia, ¿no? Las que están más cerca de los hijos y de las hijas. Y no tienen uno nomás, ¿no? Hay mamás que tienen 3, 4 pequeños, imagínate, ser estar constantemente ahí. Y la violencia, lastimosamente, se ha incrementado, ¿no? O sea, las mamás con tanto estrés han perdido un poco el nervio, como decimos, y la violencia psicológica, incluso física, se ha visto un poco exacerbada en ese sentido, ¿no? Entonces, ha sido un trabajo también con ellos, ¿no? Entonces, ahí otra vez, hemos intentado buscar ciertos encuentros, es decir, a los maestros y maestras, no manden 17 PDFs que la mamá va a terminar peleando con su hijito y el proceso de aprendizaje genera una conexión, una asociación negativa, ¿no? El niño ya asustado al ver los PDFs, la mamá asustada al ver los PDFs y el profe asustado de que tiene que mandar un montón de PDFs. Todos asustados genera un estrés innecesario. Entonces, decirles, manden lo necesario, lo suficiente para que se pueda trabajar en casa y hay que ser creativos, ¿no? O sea, no tareas repetitivas, pesadas, sino más bien cosas que papá y mamá puedan generar una interacción más disfrutable, si se quiere, ¿no? Pero así complejo. Y los terceros estresados han sido los mismos estudiantes, ¿no? El aprendizaje hasta los 8 años básicamente se da en la interacción que tienen ellos
con los profesores, con sus otros compañeros, con el resto de la unidad educativa. Ese es el mayor aprendizaje que tienen, porque empiezan a aprender a gestionarse en un entorno social. Es decir, que hay límites, hay maneras de interactuar. Eso es fundamentalmente lo que queremos que aprendan, ¿no? Imagínate no tener interacción con nadie y regresar otra vez a la escuela, es como un nuevo mundo para ellos, ¿no? O sea, realmente están reaprendiendo a interactuar. Entonces, toda esta generación de conflictos la hemos tratado de retratar en nuestra revista y hemos ido recogiendo experiencias bonitas. Ha habido maestras muy, muy creativos. En las noticias incluso hemos visto, ¿no? Maestros disfrazados de Spider-Man. Yo tengo maestras igual que han bailado, han recitado con sus perritos, con sus gatitos, salían en aras de promover esto de la atención con ellos. Entonces, hemos tratado de recuperar esto. Nosotros mismos hemos puesto nuestra experiencia como institución. O sea, yo he sido capacitado para tener talleres de construcción participativa y colectiva, ¿no? O sea, de reunirnos y a partir de nuestras experiencias generar aprendizajes conjuntos, ¿no? Y la pantalla, quieras o no, es una limitante, ¿no? Entonces yo a veces me frustraba, ¿no? Y en Bolivia tenemos lastimosamente este hábito de somos muy tímidos, ¿no? Somos tímidos con las tecnologías y empezaba el taller y solo veía cámaras apagadas, ¿no? Entonces no se puede interactuar, no generas conexiones. Ha sido bien difícil. Entonces la revista lo que intenta es recuperar estas experiencias, es mostrar que no hemos estado solos, que sí se puede, ¿no? Y que como equipo, como conjunto, como comunidad, como sociedad, se pueden buscar alternativas. Entonces, cada año vamos haciendo esta revista, justamente recuperando esto, experiencias positivas, metodologías bonitas, actividades, por ejemplo, la escuela al revés está en nuestra revista anterior. Entonces, intentamos que estas experiencias exitosas y que pueden motivar, inyectar un poco de motivación a otros maestros, otras maestras, se empieza a transmitir, ¿no? Entonces, en nuestra página del Facebook de la institución pueden entrar, buscar la revista y descargársela. Ya vamos a sacar una más muy prontito. Estamos construyendo, estamos recuperando algunas experiencias, pero esa es un poco la dinámica de la revista, ¿no? Es a partir de todo la hecatombe y lo dramático y traumático que hemos vivido, recuperar lo positivo, ¿no? Entonces, queremos nosotros enarbolar, si quieres, justamente la cultura de paz, porque sería bien sencillo decir, tantos estudiantes se han aplazado, los papás pegan en un 70% más, hay un abandono del 46%, ¿no? Entonces, que sí, es real, está bien, son datos que nos van a servir para proyectar, para planificar, pero nosotros queremos dar este pasito y poner nuestro granito positivo, si quieres, para que la salida, ¿no?, de la pandemia también venga con luces, con un poco de energía positiva y tengamos una actitud distinta. Claro, esa es una línea de base, ¿verdad?, que nos sirve justamente para generar, bueno, lo que en el Estado se debería hacer, políticas públicas, pero que ustedes a través justamente de la fundación que tienen con el CBAE, están trabajando constantemente, ¿no? Y algo que me llamaba la atención dentro de este número que han lanzado es la Feria Festival por el Día Internacional de la Paz. Me parece un punto muy interesante que ustedes nos podrían contar, que tú, Israel, nos podrían contar justamente. Hemos celebrado recién el Día Internacional de la Paz. ¿Cómo les ha ido con aquello? ¿Cuál ha sido la recepción que han tenido, la actividad que ustedes han realizado justamente para hacer hincapié sobre lo que hay que hacer en esto que es la cultura de paz en el país? Sí, bueno, es un esfuerzo conjunto a nivel mundial en realidad, ¿no? Desde Naciones Unidas el 21 se ha declarado como el Día Internacional por la Paz y nosotros como institución y como parte de un programa, somos parte del programa IRENE en Bolivia, somos 5 instituciones las que trabajamos ahí, intentamos celebrar junto a todas nuestras poblaciones el Día Internacional por la Paz, que es justamente el 21 de septiembre y el 21 de septiembre tenemos como un montón de días, ¿no? El Día de la Primavera, el Día del Estudiante, creo que del doctor, son varios días. Entonces tratamos de hacernos un hueco, ¿no?, en todas estas celebraciones para celebrar la paz, ¿no?, la construcción de paz. Y muchas veces me dicen esto, ¿y qué es cultura de paz al final? ¿De qué estás hablando, no, compañero? Explícame un poquito, me dicen, ¿no? Y yo les digo, claro, es un concepto muy amplio, a veces es todo y nada, ¿no?, cuando somos tan amplios en este sentido, pero en realidad la cultura de paz va a ser la promoción de todos estos valores, principios de vida, que rechazan la violencia, ¿no? Entonces, nosotros partimos por ahí. Entonces, como instituciones queremos promover justamente estos valores, estos principios, ¿no?
la solidaridad, la complementariedad, la equidad de género, etcétera, etcétera, como principios de vida que van a rechazar justamente la violencia. Entonces, el 21 de septiembre nosotros tenemos una feria, las 5 instituciones, donde intentamos por lo menos que la gente se entere que hay un día de la paz a nivel mundial. Entonces, que vean el trabajo que estamos haciendo y mostramos un poco el quehacer de cada institución. Trabajamos en diferentes ámbitos, el CEBIA está en las escuelas, hay instituciones que trabajan como OMAC, que trabaja con lideresas y mujeres campesinas, tenemos a FOCAPASI, que trabaja más con asociaciones y sindicatos, tenemos a CEPAMOS, que trabaja mucho el tema de violencia sexual infantil, entonces, y tenemos a Chasqui, también trabaja con algunas escuelitas en el Distrito 4. Entonces, tenemos un espectro interesante de población y tratamos de mostrar lo que estamos haciendo. Entonces, el 21 celebramos la paz, tenemos música en vivo, mostramos lo que estamos haciendo, pero sobre todo lo que queremos es que la gente de a pie en el cotidiano se entere que hay un día para celebrar la paz, ¿no? O sea, que no todo es violencia, guerra, todos los días tenemos noticias negativas, que pasa esto, conflicto aquí, conflicto allá. Entonces, decir, mira, hay un día en el que podemos respirar, reencontrarnos como sociedad y replantearnos, ¿no? A dónde queremos ir. Creo que es importante, ¿no? Por lo menos por un día interpelarnos y decir, a ver, ¿yo qué estoy haciendo para que en mi barrio tengamos una mejor convivencia? ¿Qué estoy haciendo para que en mi familia tengamos una convivencia mucho más amena, ¿no? Entonces, creo que es importante, por lo menos una vez al año, pararnos y ver dónde estamos y a dónde queremos ir, ¿no? Estos procesos son definitivamente importantes. ¿Cuál es el lugar donde ustedes trabajan? Tenemos entendido, Israel, que la Fundación trabaja en varios lugares de la ciudad del Alto y también en provincias, ¿verdad? Ustedes han enfocado su trabajo justamente en todo ello. ¿Por qué empezar por ese lugar? Sí, actualmente estamos trabajando en el Alto, estamos focalizados en el Distrito 3, 2 y 1. Obviamente no con todas las escuelas, es un distrito gigantesco, son más de 218 escuelas. Entonces, de momento estamos trabajando con 5 escuelas que son como centros pilotos, se les puede llamar, ¿no? Que tratamos de focalizarnos con ellos y después, a partir de las experiencias generadas, empezar a compartir estas, ¿no? Entonces, hemos tenido algunos criterios de selección de estas escuelas y eran, primero, escuelas que tenían el compromiso de trabajo, ¿ya? Eso es bien importante, ¿no? De lo que te contaba, esto de que se miran al espejo y digan, sí, nos gustaría realmente cambiar, ¿no? O sea, deconstruirnos y empezar a trabajar, ¿no? Entonces hemos empezado a trabajar ahí y creo que el Alto es una ciudad bien interesante, ¿no? Es una ciudad llena de contradicciones y a veces estas contradicciones entran en cortocircuito y creemos que, como tú decías, podemos aprovechar estos cortocircuitos para generar espacios de aprendizaje también, ¿no? Es la doble dimensión del conflicto. O sea, puede ser peligroso, pero también puede ser una oportunidad de mucho aprendizaje. Entonces, creemos que es un espacio importante. Pero luego hemos visto que en el área rural también existen espacios y mecanismos de transformación de conflictos ya ancestrales, ¿no? O sea, espacios bien interesantes. Y yo decía, ¿por qué no los vamos viendo? Vamos analizándolos desde la escuela. Y estamos trabajando en Sorata, ¿no? Estamos con 2 escuelitas allá, en Ilabaya y en Cheje, cerca de Sorata, y estamos intentando reconocer y investigar un poco más a fondo qué espacios y qué herramientas comunitarias tienen ellos para transformar sus conflictos. Y yo ya he participado de un espacio bien interesante que se llama el Waikasi. Nunca había participado de un Waikasi, que es como una especie de aptapi, pero con ciertas características, ¿no? Pero a partir de comer, ¿no? de este ritual de la comida, ellos generan un espacio de diálogo y de encuentro bien interesante, ¿no? Entonces, no es formal, no hay una invitación seria, ¿no? Mesa de diálogo, nos vamos a sentar, a ver tu pliego petitorio, mi pliego petitorio, negociaremos, ¿no? Con unos platitos de comida, ellos han generado un espacio donde hemos conversado y nos han dicho, miren, esto necesitamos, ¿qué nos pueden apoyar como institución? Nosotros les hemos empezado a conversar y hemos hecho un espacio de encuentro a partir del ritual de la comida. Entonces, el Waikasi es un espacio de transformación de conflictos. Entonces, esos elementos a mí me parecen bien interesantes y queremos recuperarlos y luego hacer un intercambio, ¿no? O sea, ver cómo las escuelitas en el Alto y estas nuestras escuelitas en Sorata están trabajando estos temas y que se inspiren mutuamente, ¿no? Que el Alto diga, nosotros hacemos esto y los de Sorata digan, nosotros esto y digan, qué interesante, esto puedo hacer, esto yo también puedo hacer y hagamos un intercambio de experiencias
porque, por ejemplo, en el Alto también trabajamos con las brigadas escolares, ¿no? De papás y de estudiantes, pero en Sorata no hay una necesidad tal como tal en las comunidades de una brigada escolar, ¿no? Entonces, queremos ver esas interacciones e ir recuperando estos espacios de transformación que ya son ancestrales, ¿no? Entonces, yo estoy bastante emocionado y en la próxima revista seguramente van a salir estos elementos y les vamos a contar cuál ha sido la experiencia con el Waikasi, que yo espero estar pronunciando bien, no soy muy bueno hablando aymara, pero es un elemento, un espacio que me ha parecido bastante interesante y queremos ir reforzando y amplificando también. Pero queremos que nos adelantes algo de lo que va a salir en el siguiente número, ¿no? Justamente esos beneficios que la cultura de paz te puede traer para convivir de una manera más igualitaria, más equitativa, ¿no? Donde haya participación y comunicación. ¿Qué has recogido de todo aquello, Israel? Lo que hemos ido recogiendo es, primero, falta bastante investigación en estos temas, ¿no? Regularmente nos centramos en temas muy cuantitativos. Nosotros también hemos hecho una investigación sobre violencia en las escuelas, pero a veces nos detenemos mucho en contar cuántos golpes da el estudiante, cuántos golpes da el maestro, ¿no? Y no entramos en la profundidad de entender por qué se están dando estos golpes, ¿no? Por ejemplo, en esta investigación, Calladito te ves más bonito, se llama la investigación que hemos hecho. Justamente hemos descubierto, por ejemplo, que niños que muestran una actitud sumisa, son calladitos, los mejor portados del curso, también habían sabido sufrir violencia. En realidad, en las escuelas, regularmente el inquieto, el que salta, el que está molestando todo el rato, dicen tiene algún problema en la casa, ¿no? Por eso tan hiperactivo, tan malcriado, decimos, ¿no? Pero la investigación nos ha mostrado que también los estudiantes que son sumisos, demasiado calladitos, ¿no? Demasiado tímidos, sufren violencia. ¿Ya? Y ha sido un descubrimiento para nosotros, para los maestros, porque ellos los ponían como ejemplo. Decían, miren, el Juanito nunca grita, nunca salta, siempre está en su asiento, él es buen estudiante, ¿no? Y cuando hablamos con el Juanito, resulta que sí sufría violencia en su casa. Y por eso él era así. Entonces, es importante que empecemos a hacer este tipo de investigaciones y nos concentremos en estos elementos que parecen a veces sobreentendidos, ¿no? Pero realmente hay que entrar en esta profundidad de qué está pasando. Entonces, estamos intentando hacer esto. El próximo desafío justo empezamos en un mes. Queremos hacer una pequeña investigación aquí con los directores del Distrito del Alto 2 sobre la percepción de los directores del estado de salud emocional de sus unidades educativas después de la pandemia. Queremos que nos cuenten cómo perciben, ¿no? Cómo están sintiendo a sus maestros. ¿Tienen miedo? ¿No tienen miedo? ¿Cómo está yendo a la clase? Porque hay miedos que se van también guardando y frustrando, ¿no? Y también los papás y mamás. Yo estaba hablando con algunos papás que todavía no están mandando a sus hijitos, a sus hijitas por miedo, ¿no? Y hay niños que han vuelto saltando de una patita a la escuela de felicidad por ver a sus amigos. Entonces, queremos ver cuál es la percepción del estado emocional también de las unidades educativas. ¿Cuál es el estado de salud emocional? ¿Cómo se sienten? ¿Se sienten listos? ¿O hay que generar espacios de contención, de transformación de este estrés, para que podamos de a poco volver también porque no es así, ¿no? De que hoy día empezamos clases y todos vamos a volver felices y tranquilos, ¿no? Hay miedos, hay frustraciones que estamos guardando desde hace un año y medio. Entonces, eso hay que irlo también trabajando y hay que irlo gestionando. Aquí es una gestión de emociones y espacios de contención. Entonces, va a ser elementos que queremos ir trabajando de cara al retorno ya inminente a las clases presenciales de manera total, ¿no? Eso pasa con la tecnología, ¿no? A veces uno se olvida encender el micrófono y parece mascando chicles, sobre todo cuando se ve en redes. Pero te decía, Israel, que me parece espectacular el trabajo que ustedes realizan. Como bien te he mencionado a un principio, la Universidad Mayor de San Andrés ha empezado a trabajar justamente a mediados de este año, abriendo un centro de conciliación extrajudicial en instalaciones de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, un trabajo que sí, como bien tú has dicho, nos va a llevar un tiempo hacerlo conocer, promoverlo. Esta es una instancia, la parte de los medios de comunicación, la radio, las redes sociales que estamos utilizando justamente para poder ampliar nuestro espectro de personas que conozcan más sobre esto y que es algo muy significativo en la vida cotidiana que tenemos para solucionar nuestros conflictos. En ese sentido, ¿cuáles
es el aporte que podrías dar tú desde tu perspectiva, desde las unidades educativas y ya hacia un centro de conciliación que es más grande, que bueno, esta vez es de la universidad pública y que a partir de ello, bueno, ya se han creado redes, ¿no?, con las universidades a nivel nacional del sistema público, donde también se están abriendo los centros. ¿Cuál sería el aporte? ¿Cuál sería el consejo y la relación que tiene tu trabajo con el que tienen estos centros, Israel? Yo creo que es una alianza estratégica y natural, es una alianza natural la que va a ir surgiendo, porque creo que cualquier espacio o instancia que apueste por la cultura de paz aporta, ¿no? Y en este caso creo que la experiencia nuestra, construyendo cultura de paz desde las escuelas, puede de alguna manera entregar al centro de conciliación algunas percepciones y caminos estratégicos a seguir. Y viceversa, creemos que como institución podríamos aportar a mostrar a los papás, a las mamás, a las comunidades educativas, que hay alternativas al litigio, ¿no? Yo creo que es fundamental. Realmente yo hasta hace pocos meses no sabía que existían estos centros de conciliación. Entonces, imagínense una persona que yo estoy constantemente en las redes sociales, leyendo, que el Twitter, que esto, que el otro, no conocía tanto, ¿no? Entonces, yo creo que toca que todos hagamos el esfuerzo de difundir y que el centro de conciliación se vaya conociendo. Y aunque no creas, en las escuelas existen muchos conflictos ya de carácter civil y ya más judicial, y realmente no sabe qué hacer o cómo hacer. Entonces, hay que generar información, hay que mostrarles que hay alternativas a esto, y creo que eso es fundamental, porque va a transmitir también un sentimiento de paz en las comunidades, de decir, bueno, si tengo un lío muy, muy grande, puedo buscar esta instancia para, de manera alternativa, transformar mi conflicto. Entonces, creo que es una alianza natural, espero que sigamos así en contacto. Nosotros también les vamos a invitar a nuestra institución alguna vez, y creo que para mí el intercambio de experiencias siempre es un espacio importante para generar conocimiento, y sobre todo conocimiento local, ¿no? O sea, conceptos académicos, etcétera, los tenemos de todas partes del mundo, desde Alemania pasando por Estados Unidos y Colombia, pero ir generando conceptos locales de cultura de paz, de conciliación, de mediación, de diálogo, es bien importante. En nuestro país nos encanta decir diálogo y realmente no lo practicamos como debería ser. Entonces hay que reconceptualizar también estos elementos para que empecemos a reforzar el tema de la cultura de paz. Entonces, agradecerte por el tiempo que me has dado. Ha volado, realmente cuando la charla es amena, el tiempo realmente pasa como en 5 minutos, entonces, encantadísimo de haber estado acá. No, Israel, para nosotros es el gusto definitivamente el haber podido compartir estos minutos, esta hora que sí se ha ido volando, ¿no? Para que podamos nosotros también orientar a la gente y que tenga un nuevo enfoque correcto de lo que es la educación para la paz. Es necesario justamente considerar esa diversidad de la cual hemos conversado el día de hoy, esa diferencia que tenemos como valores las personas, los seres humanos, y que lo veamos también como una oportunidad de crecimiento. Vivimos en una sociedad con multiplicidad de matices y diferencias, ¿verdad? Y que es importante que podamos convivir con ellas en cooperación, en solidaridad sobre todo, y que nos podamos entender y de esa manera resolver esos grandes conflictos que a veces hacen que nos alejemos de seres queridos, ¿verdad? Entremos en juicios largos, donde eroguemos dinero, donde eroguemos tiempo y todo aquello. Entonces, esta posibilidad que también da las instituciones como la tuya, en la cual tú trabajas, es un paso primordial para nosotros para crear y generar justamente eso que denominamos la conciliación entre los seres humanos y la cultura de paz. Nosotros los agradecidos, querido Israel, te mandamos un apapacho, sí, grande virtual. Gracias por el tiempo que nos has dado. Estamos seguros que en cualquier momento nos vamos a volver a encontrar, y sí sería muy bonito que podamos visitar nuestras instituciones para ver de qué manera podamos trabajar conjuntamente, apoyarnos en esta labor que es necesaria en nuestra sociedad. Las puertas abiertas, Israel. Muchísimas gracias, sí, por haber participado en nuestro programa del Centro de Conciliación. Muchas gracias, y me quedo con tus palabras, ¿no? Que nuestros matices y nuestras diversidades sean una fortaleza y no más bien un obstáculo. Muchas gracias, que tengan buena tarde.
Claro que sí. A ustedes que nos han seguido a través de Radio Universitaria San Andrés por nuestra frecuencia modulada 97.6, agradecerles a quienes han estado también en las redes sociales. Ahí veíamos que le mandaban un saludo a Israel, que le hemos hecho llegar. Muchísimas gracias por la participación. Nos encuentran en la calle Loaiza, esquina Obispo Cárdenas. Ahí está el Centro de Conciliación. Atendemos todos los días, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 3 de la tarde, para que usted pueda tener mayor información. Soy Isabel Segada, ha sido un gusto acompañarlos esta tarde. Nos reencontramos el siguiente miércoles a las 4 en punto. Que tenga una buena tarde. Permiso. Adiós, Israel. Adiós. Esto fue Centro de Conciliación, el programa que crea conciencia en la comunidad. La nueva radio universitaria San Andrés. 97.